Buenos días a todos. Hoy les voy a compartir acerca de la CPU tecnológica 1500, las funciones que podemos hacer con él, cómo hacer el dimensionamiento de las mismas en TIA Selection Tool. Tenemos un ejemplo práctico, un ejemplo en TIA Portal de estos objetos tecnológicos en el funcionamiento, y también les vamos a presentar nuestro nuevo equipo enfocado a aplicaciones de motion control, el Semantic Drive Controller, el cual es una CPU 1500 con una CU Dynamics S120 integrada. Voy a hacer un poco, voy a tratar de irme a un ritmo de tal manera que compense un poco el retraso. Igual, por favor, para todas las preguntas que ustedes tengan, fíjense bien de redactarlas en la ventana adecuada de preguntas y respuestas. Es una distinta al chat para que al final les podamos dar respuesta, o bien en el transcurso de la presentación mis colegas nos apoyen con las respuestas. Bueno, dentro de nuestras soluciones para Motion Control, como ustedes bien saben, tenemos un portafolio extenso con diferentes tipos de controladores, desde performance básico como un 1200 hasta un avanzado como el 1500, y dependiendo de la aplicación nosotros ubicamos el controlador adecuado para esa solución. Tenemos diferentes tamaños dependiendo del performance requerido por la aplicación. Y pues bueno, ¿cuáles son los retos que nosotros tenemos en la industria y los puntos importantes que tenemos en nuestra familia de controladores avanzados enfocados a motion control? Pues primero es que tenemos seguridad integrada, protección de bloques, todo el know-how que ustedes tengan en su aplicación pues va a estar segura en nuestro controlador. Ingeniería eficiente porque soportamos distintos lenguajes de programación, inclusive pudiera ser lenguajes de alto nivel como C++, un diagnóstico muy rápido. Tenemos CPUs de alto performance y tenemos tecnología integrada. El punto importante en la sesión de hoy, que ya tenemos ahí objetos tecnológicos enfocados para que ustedes empleen menor tiempo, resolver las tareas de sincronización en sus aplicaciones sea más sencilla. Entonces, dentro de nuestra familia de controladores para motion control, CPUs tecnológicos avanzados, pues tenemos de distintos modelos. Tenemos tipo PLC, es decir, el case similar a un PLC normal que va montado en su rack, el cual lo tenemos en 4 distintos tamaños, dependiendo del performance. También tenemos un controlador basado en una PC con un sistema Windows operativo, lo cual nos permite aplicar algunas soluciones que quizás están basadas en Windows, y también tenemos ahí la ventaja de tener un sistema WinCC integrado en el mismo. Entonces, para algunas aplicaciones este es el adecuado, es otra variante. Y lo nuevo que tenemos, en el cual vamos a andar más en detalle, es el Semantic Drive Controller, el cual es similar al CMotion. Para todos aquellos que hayan trabajado con el CMotion, pues es similar. Tenemos una CU integrada 320, nuestra familia de drives Dynamics S120 para aplicaciones de alto desempeño, y una CPU tecnológica Safety. Ahí tenemos dos modelos. Ese sería el equipo nuevo del cual vamos a hablar hoy. Bien. Entonces, tenemos estas 3 presentaciones de CPUs tecnológicas, entre las cuales pueden tener la misma gestión de objetos tecnológicos con algunas ventajas en cuanto a hardware, dependiendo del caso en el que hablemos. Como ya vemos, muy general. Y pues bueno, ¿qué puedo hacer con estas CPUs tecnológicas, o cuál es la diferencia con una CPU estándar respecto a motion control? Pues es el tipo de sincronización que puedo tener con esos ejes. De este lado yo tengo los controladores abajo en la izquierda en la pantalla, 1200, 1500 estándar, 1500 tecnológico y CMotion. Y de este lado yo tengo aplicaciones ejemplo que podré hacer con cada una de ellas. Como pueden ver, pues todo va desde un control de velocidad muy sencillo, quizá para mover una banda, hasta inclusive para una máquina con un número muy grande de ejes que no sea suficiente controlar ese número en una sola CPU. Una máquina de impresión quizá. Tenemos también la capacidad de controlar sistemas kinemáticos, un robot escara y demás. Entonces, en nuestro portafolio de controladores, nosotros
enfocados a Motion Control, podemos adecuar la solución en conjunto con la selección adecuada del drive. Y muy rápido, pero un poquito más a detalle, centrándonos en lo que se puede hacer con una 1500 y una 1500T. Con ambas, yo puedo hacer control de velocidad, control de posición, y puedo hacer un gearing relativo. Gearing relativo es como si fuera el clutch de un coche. En el momento que yo le diga engánchate, dos ejes que estén girando en la posición en la que estén, se comienzan a mover con la misma velocidad sincronizados en posición. Y absoluto es que tú puedes especificar la posición en la que quieres que se sincronicen. Para una cuchilla pues, es de utilidad, por ejemplo. Entonces, ese es el parteaguas en cuanto a funciones de motion control que podemos hacer con una CPU estándar o una CPU tecnológica. Desde control kinemático, tener el set point de un maestro con un encoder externo, podemos tener levas y gearing absoluto. Para esas funciones ya requerimos la CPU tecnológica. Algo muy importante aquí es que si yo tengo algo programado en una 1500 estándar, relevante a motion control, como un posicionamiento absoluto, y después necesito en una máquina un posicionamiento absoluto, pero quizá alguna leva para complementar la solución, yo puedo abrir ese proyecto de la CPU estándar en la 1500T y va a correr sin ningún problema y solo podría añadir la parte o la funcionalidad de la leva. Todo esto funciona con bloques que ya están integrados en Teaportal. Ahorita que abramos un proyecto se los voy a mostrar. Ok. Bueno, aquí todo esto se hace con objetos tecnológicos y ahí podemos ver cómo sería en Teaportal. Me voy un poquito rápido porque también lo vamos a ver en el ejemplo. Y aquí tenemos como un resumen quizá más gráfico de toda esta funcionalidad. Entonces aquí algo importante es que todos estos equipos se pueden controlar con Teaportal. Inclusive el SimMotion ya está integrado en Teaportal, pero es un software independiente para configurar el SimMotion. Aquí la tendencia es que la CPU tecnológica cada vez va adquiriendo funciones que anteriormente solo tenían el SimMotion, y esto lo vemos de manera positiva porque pues así la ingeniería es en la misma plataforma y requiere menos esfuerzo para ustedes. Eso no quiere decir que el SimMotion ya esté descontinuado. Hay algunas aplicaciones en las que el SimMotion todavía sigue siendo el controlador adecuado para aplicaciones de muy alto performance, pero la tendencia es que sea con la 1500T. ¿Okay? Y bueno, y también algo importante es que dependiendo de la CPU que nosotros elijamos, tenemos que elegir adecuadamente el drive para esa aplicación. Por ejemplo, no me serviría de nada tener o de mucho, un 1200 con un Dynamics S210, ya que el 210 pues tiene un performance mayor y estaría un poco desaprovechado. Lo ideal sería un B90. Aquí para los que no tengan conocimiento de nuestra familia de variadores para aplicaciones de motion control, tenemos con servomotores, tenemos tres familias. B90, que es para aplicaciones sencillas y básicas, 210, el nuevo S210, que solo tiene un cable, para aplicaciones de medio rango, y finalmente el S120 para aplicaciones de alto desempeño, configuraciones multiejes y demás. Entonces, de manera general, tenemos esas tres familias. Entonces, dentro de las CPUs tecnológicas, nosotros tenemos estas familias. Tenemos 4 tamaños de las CPUs con case estándar, como un PLC: 11T, 15T, 16T y 17T. Ambas pueden ser safety, estas pueden ser safety o no. Después tenemos la CPU Open Controller, la que hablábamos que tenía Windows, y tenemos finalmente lo nuevo. Si ya habían visto estos slides en algún evento anterior, ahorita lo nuevo es que tenemos estas dos variantes para el Semantic Drive Controller, el 504 y el 507D. Bueno, aquí lo importante de este slide es que estas CPUs tienen ciertos recursos disponibles de Motion Control, les pueden ver aquí abajo, y recursos extendidos de Motion Control. Entonces, en función de esos recursos disponibles de Motion Control, nosotros vamos a dimensionar nuestra aplicación, como vamos a ver en unos momentos en un ejemplo de PIA Selection Tool.
Y pues aquí podemos darnos una idea. Por ejemplo, el 1511T, que es el más pequeño, tiene 800 recursos de motion control. Y dependiendo de qué vayamos a hacer con los ejes, se van a ir consumiendo. Por ejemplo, un eje de velocidad, que es lo más sencillo, consume 40 de esos recursos, ¿no? Un eje síncrono, es decir, un eje con un servo que se requiera sincronizar por medio de una leva o de un gearing, requiere 160 recursos. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a elegir nuestra CPU adecuada. Ok. Entonces, aquí ya ha habido muchos avances en TIA Portal enfocado a las funciones de motion control que nos van a hacer más fácil y más rápida nuestra ingeniería, además de que hay ejemplos de aplicación. Ya todo es muy intuitivo. Para hacer una leva, por ejemplo, ya lo puedes dibujar. Y aquí, así de manera muy fácil en el editor de levas de TIA Portal. Y todas estas funciones de motion control pues ya están integradas en la versión de TIA Portal profesional. No se requiere alguna licencia adicional para poder utilizar estas funciones de motion control fuera del CPU tecnológico. ¿Okay? Y a ver, okay. Bueno, aquí, solo para complementar la información al inicio, pues esta CPU o P-Controller está basada en un sistema Windows, lo cual nos permite tener algunas aplicaciones que estén basadas en este sistema, como por ejemplo un tema de reconocimiento por cámaras o algún software similar, lo podemos tener aquí, además de que podemos tener ahí algún runtime de WinCC incluido, y para algunas aplicaciones podemos tener ahí un beneficio de costo, ¿no? Y la programación de los objetos tecnológicos es exactamente igual que con un CPU estándar. ¿Sí? Bueno, sí, vamos a comenzar con el Semantic Drive Controller y un overview general. Pues aquí tenemos toda la funcionalidad de un 1500T Safety, solo hay modelo Safety, y una unidad de control S120 y entradas y salidas en un solo equipo. Aquí la ventaja pues es que primero, pues que tenemos toda la funcionalidad en un solo equipo y tenemos menos espacio de instalación, menos cableado, y pues eso también es una ventaja en cuanto a precios, una ventaja competitiva. Y pues este está optimizado para aplicaciones demandantes, que la CU320 es la CU de nuestro sistema avanzado, como mencioné antes, y pues ya tiene ahí varios elementos como entradas rápidas que nos van a hacer, bueno, más bien tiene toda la funcionalidad que se requiere en estas aplicaciones. Y si no, se puede complementar con algunos módulos. Otra de las diferencias importantes es que, a diferencia de una solución convencional, si tenemos un PLC 1500 y una CU320 Dynamics, pues cada uno tiene su memoria. La CU320 tiene su Compact Flash y el 1500T tiene su Memory Card. Aquí en este equipo, ¿cómo funciona? Pues únicamente hay una Memory Card estándar Simatic, en la cual está el firmware de ambos dispositivos. Si vemos una descripción de hardware, ¿cómo está equipado el Simatic Drive Controller? Pues tiene muy similar a la CU320, tiene las entradas y salidas digitales que pueden ser utilizadas para entradas de medición. Vamos a ver ese objeto tecnológico un poquito más adelante. Podemos tener también salidas rápidas. Tiene 3 puertos Profinet. El primero de ellos Profinet, que es donde irían conectados los drives. Si se requiriera más de 6 ejes, que es lo máximo que puede controlar la CU integrada. Otro puerto Profinet RT y Profinet normal. Y para los que no sepan, IRT, Profinet IRT significa Isócrono Real Time Communication, y es el tipo de comunicación que se tiene entre los elementos para los cuales es relevante temas de motion control como la posición, el error y todos esos set points. Ahí asegura que en cada envío de paquete de comunicación le dé prioridad a esos valores para poder tener un control muy preciso. También tiene un puerto de comunicación Profibus y pues tiene aquí
nuestro switch de PLC para poder hacer stop y run normal. Tenemos ahí algunos LEDs disponibles para diagnósticos, similar a la CU320. Y bueno, aquí es donde entraría la memory card, perdón, con el firmware de ambos equipos integrados en este mismo. Y algo importante, también o cómodo, es que no requiere un ventilador. Aquí, los que han trabajado con Cmotion, pues quizá lo ubican. El Cmotion requiere un ventilador que va en la parte de abajo y este equipo no lo necesita, cumple con sus condiciones de ventilación sin ese ventilador adicional. Ok. Entonces, si nosotros viéramos un ejemplo de topología, de alguna topología de una solución, podríamos tener esto. Tendríamos del lado izquierdo, tendríamos una unidad de control, el Simatic Drive Controller. Después podríamos tener ya la configuración de GC120, la cual es book size, como si fuera tamaño libro, como un libro. El primer elemento que tenemos es una fuente de control, la infit, perdón, una fuente, la cual va a convertir los 440 volts a la entrada en un bus de corriente directa de 600 volts. Y después tendríamos los motor modules. Aquí, esta CU integrada, pues puedes controlar hasta 6 ejes en servo, también dependiendo del performance. Y eso no, bueno, sí puedes tener hasta 6 ejes. Si tú requirieras más ejes, puedes tener otra CU con sus motor modules y todos esos pueden estar sincronizados por el 1500T integrado del Simatic Drive Controller, que puede sincronizar todos estos ejes. ¿Cuántos? Pues dependiendo de qué vayamos a hacer con esos ejes y el ciclo de motion control de la aplicación, que también es muy importante para dimensionar esto. Y bueno, y en esta red de Profinet pues podemos tener elementos de nuestro portafolio requeridos para la aplicación, como periferia descentralizada, alguna pantalla y demás. Sí. Bueno, si nosotros lo ubicamos, más o menos para que nos demos una idea en cuanto a qué es equiparable en performance de una CPU 1500T, de los dos modelos que hay, el 1504D y el 1507. El 1504D es equiparable en recursos de motion control a una 1515T y la 1507D es ligeramente mayor a una 1517T. Ambos safety. Okay. Y bueno, las presentaciones nosotros se las vamos a hacer llegar posteriormente a esta live. Y aquí abajo ustedes podrán ver cuántos recursos requiere cada tipo de eje o objeto tecnológico que vayamos a hacer. Bueno, cuando se habla de Simatic Drive Controller, pues es inevitable comparar con el Cmotion. Y pues aquí, ¿qué es lo que tiene diferente con el Cmotion? Pues tiene ahí algunas funciones adicionales, por ejemplo, para las entradas y salidas. Podemos tener un procesamiento de alarmas, que es nuevo con respecto al Cmotion. Algo que también puede ser útil, por ejemplo, para una entrada de medición, te puede registrar el número de pulsos y la duración de los mismos, lo cual puede ser muy útil, por ejemplo, para detectar el ancho de pulso cuando estás haciendo corrección de marca de inspección. Y pues también puedes tener un oversampling de entradas digitales y de salidas digitales respecto al ciclo servo de la aplicación. El ciclo servo o el OV servo es el ciclo con el que funciona toda la sincronización de ejes y control de posición y suele ser muy rápido, normalmente entre 1 y 4 milisegundos dependiendo de la aplicación. Y, bueno, ¿cómo se ve en TIA Portal? Cuando tú añades un dispositivo Synamics Drive Controller, te aparece en el árbol del proyecto su CPU tecnológico y el drive integrado y se configura igual con Start Drive. Igual ahorita os voy a mostrar un ejemplo en TIA Portal de cómo funciona esa configuración para que quede más claro. Entonces ahí vamos a configurar nuestro drive. Si requiriera más ejes, podemos tener drives del Synamics S120 adicionales. Aquí algo importante respecto a compatibilidad con TIA Portal, se puede
curar a partir de TIA Portal V16 y el primer firmware con el que se liberó es 2.8. Bueno, aquí es como lo podemos ver en el árbol de proyecto y como nos va a aparecer en Start Drive la configuración de Drive Click con los Motor Modules. Eso se los voy a mostrar mejor en el TIA Portal directamente. Pues aquí es más, si lo volvemos a comparar con el C-Motion, es más compacto que el C-Motion en tamaño, también es más ligero. Y si hacemos una comparativa en performance equiparable al C-Motion, pues el 1504D, que es el modelo más sencillo del Dynamic Drive Controller, podría ser equiparable al 425-2, que también es el del C-Motion, y el 1507 podría ser equiparable a un 435-2 o a un 445-2. Este solo es como referencia, ya que pues no son exactamente iguales y pues depende de algunas otras cuestiones, pero así lo podemos ubicar en el mercado en cuanto a performance de una manera inicial. Y aquí pues todo el tema de los drives se hace directamente en Start Drive. Start Drive es es la herramienta de configuración que tenemos en TIA Portal para poder configurar nuestros drives. A los que no hayan configurado drives con S120 con Start Drive, es el equiparable a Starter, pero en TIA Portal. Este no tiene costo y ustedes lo pueden, costo adicional sobre la licencia de TIA Portal, ustedes lo pueden descargar e instalarlo sobre TIA Portal sin ningún problema. Listo. Bueno, ahora que ya vimos la descripción de hardware y características generales del equipo, vamos a hablar un poco acerca de los objetos tecnológicos. Seguramente algunos ya sepan qué son, inclusive tengan experiencia con ellos, pero para otros quizás sea nuevo, entonces lo vamos a tocar de manera general. Un objeto tecnológico es un elemento de software que está en el controlador, el cual nos va a hacer más fácil el diagnóstico, el comisionamiento y la operación de un eje o de algún otro elemento. Si tomamos como ejemplo un drive con un servo que va a ser una posición, pues ahí yo puedo tener todo en el PLC, puedo tener una estructura de datos, es una estructura de datos donde yo puedo tener la configuración mecánica del eje, los límites de velocidad, el monitoreo, si hay una falla, dónde es una falla, si la comunicación con el encoder está bien, mensajes, si puedo puedes definir ahí el módulo, que es como los límites de valores de posición en los que quieras para que te facilite la programación. Ahorita lo vamos a ver. Si es un eje rotativo, por ejemplo, tú le pones que sea de 0 a 360 grados y pues siempre vas a tener una posición en ese rango y ya no te tienes que preocupar por hacer alguna programación para eso. Simplemente siempre va a estar ahí y va a ser mucho más fácil. También, bueno, ahorita se los voy a mostrar de manera práctica. Y ¿qué tipos de objetos tecnológicos puedo tener con un eje? Entiéndase por eje, pues un mecanismo que está impulsado por un motor, que puede ser un motor de inducción o un servomotor. Entonces yo puedo tener tres cosas principalmente. Un objeto tecnológico de velocidad, en el cual únicamente yo le voy a poder dar su set point de velocidad, de posición, al cual yo le voy a poder dar como target, como objetivo, alguna posición de manera absoluta o relativa, dependiendo de lo que necesite, lo cual puedo configurar en el bloque, y un objeto tecnológico síncrono. Un objeto síncrono es un eje, un servomotor generalmente, el cual yo voy a poder sincronizar a través de un gearing o una leva a algún eje maestro, que puede ser otro servomotor físico o un eje virtual en el controlador. Entonces, ¿cómo funciona de manera general? Pues aquí en TIA Portal yo tengo la estructura donde voy a definir precisamente todos esos límites, los límites dinámicos, la mecánica, la forma en la que se va a comunicar con el encoder, o más bien cómo está su configuración de encoder para que el PLC pueda controlarlo. Normalmente, aquí, cuando nosotros tenemos un objeto tecnológico, el que está haciendo si fuera de posición, el que está haciendo el trabajo de posicionamiento es el PLC. Es decir, el PLC está haciendo todo el control y el drive está funcionando en un modo de velocidad.
y lo que hace es enviar su posición a través del encoder al PLC, y el PLC es el que está regulando y tiene toda esa gestión de información para tener un control preciso. Antes, más bien, sí, antes, todo ese posicionamiento se hacía del lado del drive, y el PLC lo que hacía típicamente pues era como a través de la palabra de control, pues dar el enable, quizá poner set point de posición y ejecuta. Y el que gestionaba todo era el drive. Eso tiene como ventaja pues que el PLC tiene menos trabajo, y como desventaja pues que tienes menos capacidad de diagnóstico, el convencionamiento puede ser más complicado, y, y tienes que, bueno, se batalla un poco más para tener la aplicación. Aquí, gracias a los objetos tecnológicos, tú no tienes que ser un experto en el funcionamiento del drive para poder implementar alguna solución de motion control con un controlador, con levas, gearing o incluso un objeto kinemático. Entonces eso es lo que hace el objeto tecnológico. Y cuando estamos hablando de control de posición, si tenemos un drive Siemens, que puede ser B90, 210 o 120, podemos apoyarnos para que el control de posición lo haga en el drive y podamos tener un ciclo de control más rápido, por ejemplo, hasta de 125 microsegundos. Pues seguimos teniendo la gestión de posicionamiento aquí, pero el PLC se ayuda del lazo de control del drive, que puede ser más rápido. Entonces eso nos permite tener soluciones más precisas. Y esto solo es posible en conjunto con nuestros variadores Siemens. Ok, bueno, también hay dos maneras de sincronizar un eje. Puede ser con otro eje. Podemos tener un eje de posición que se va a estar moviendo de manera constante, y con un eje síncrono, pues ahí con un bloque podemos decir sincronízate, nada más. Ahí el set point es la manera de sincronizarse es con el valor de set point, es decir, el set point que le estás dando al primer eje se le envía al segundo para que se mueva. Con una CPU tecnológica también se tiene la opción de Actual Value Coupling, y esto es útil, por ejemplo, si queremos seguir a un encoder externo, ya que pues a un encoder externo, pues tú no le das un set point, ¿no? Más bien él se mueve como consecuencia de cómo esté acoplado mecánicamente. Entonces aquí este valor actual se va a acoplar al eje esclavo para que lo podamos seguir, y esto se puede hacer a partir de la CPU tecnológica. Inclusive también, si tenemos un eje de posición, podemos elegir entre un coupling de valor actual o por set point también, y pues ahí está elegido. Pero para cuando es un encoder externo, pues tiene que ser actual value coupling porque no hay otro. Aquí esto ya lo había comentado, pero pues hay dos maneras en las que puedes hacer gearing. Con la 1500 normal, que es relativo, únicamente es como un clutch, tú le dices sincronízate, se sincroniza en velocidad y posición, pero no tienes control de en qué posición se comienzan a sincronizar, a menos que lo hagas en standstill, detenidos. Y aquí con la CPU tecnológica se puede estar moviendo el maestro, y cuando tú le des la instrucción de que se sincronice, el eje seguidor lo puede alcanzar a la posición que va el maestro o con un offset que tú definas, y se va a mantener ahí. Y puedes hacer un offset o una corrección en cualquier momento ya que está sincronizado. Son objetos tecnológicos. Otro objeto tecnológico que nosotros tenemos disponible en TIA Portal con las CPUs tecnológicas es una entrada de medición rápida, con la cual podemos utilizar para aplicaciones de control de marca, en las cuales normalmente se tiene un encoder externo, un measuring wheel, para detectar el movimiento del material, porque si tienes solo el eje que está moviendo aquí, pues puede haber deslizamientos, entonces aquí te aseguras de tener una posición ahí, y comparado con la posición que detecta esta marca, comparado con el encoder, pues tú puedes calcular un error y estar corrigiendo para centrar un empaque como tienes aquí. Entonces este tipo de aplicaciones se puede implementar con una 1500T. Y también aquí se podrían ligar los ejes para el avance de la bolsa a través de una leva, que también se hace aquí en el editor. Entonces, ¿cómo se hace esa leva? Pues
En TIA Portal tenemos este editor en el cual tú puedes poner segmentos rectos y tú puedes definir el tipo de interpolación que quieres que tengas entre los puntos, si quieres que sea spline o cúbico, tú ahí lo puedes definir. Y aquí antes de probar la leva en físico te da inclusive alarmas de si el jerk es o la aceleración que requiere esa leva es más grande de que la que tienes permitida en tu eje. Entonces ese tipo de alarmas lo puedes ver aquí. Tú puedes ver ahí la aceleración, velocidad que va a tener para cada punto de la leva. Y aquí tú tienes en el eje horizontal, pues tienes las posiciones del maestro y en el vertical las del esclavo y aquí tú lo puedes dibujar, ¿no? Y ahí tú puedes tener diferentes levas, puedes tener muchas levas. ¿Cuántas? Pues las que te soporte la CPU tecnológica. Una leva consume 2 recursos extendidos de motion control, entonces tú puedes tener varias disponibles ahí y puedes intercalar en tu aplicación si tienes diferentes productos, por ejemplo, diferente largo de producto, volviendo al ejemplo de esta empacadora horizontal, y ahí lo puedes mover fácil. Pon aquí, otro objeto tecnológico que tenemos es el objeto tecnológico kinemático, el cual nos permite tener control de ciertos objetos kinemáticos, los más tradicionales, como puede ser un gantry 3D, un roller picker, SCARA, un robot articulado de 3 o 2 brazos, un delta picker o un robot cilíndrico, en el cual pues tú defines tus ejes de posición, lo asignas a ese eje y ahí pones las dimensiones y lo que va a hacer este objeto tecnológico es encargarse de interpolar de tal forma que tú solamente des las coordenadas y el tipo de movimiento que quieres que haga el herramental o el punto final de esa cinemática, ¿no? Entonces ahí ya lo puedes hacer muy fácil. Y esto está orientado a aplicaciones de handling, sobre todo. Vamos aquí. Listo. Bueno, y también cuando hablamos de kinematics, de objetos cinemáticos y de robótica, pues el tema de seguridad también es muy importante. Si la aplicación lo requiere, pues nosotros en Siemens también tenemos esta solución que cubre los puntos de safety que aplican a este tipo de cinemática, ¿no? Como Save Limited Speed para el herramental, para evitar colisiones y demás. Las que vemos aquí arriba, pues son quizá como las más sencillas y las que tenemos aquí abajo, pues ya son más avanzadas. Para poder tener esta funcionalidad de safety, nosotros requerimos, obviamente, que la CPU sea safety y dependiendo del nivel o de la función que necesitamos de safety, quizás se requieran licencias de safety también en el lado del drive. Y aquí el grado máximo de protección que podemos alcanzar es IL2, porque es el grado máximo que alcanza nuestro Synamics S120, ¿no? Pero bueno, tenemos todas estas aplicaciones y podemos cumplir sin problemas con el estándar que normalmente se solicita en este tipo de industria de aplicaciones, que es ISO 10218. Listo. Otro objeto tecnológico, pues puede ser un output cam, en la cual yo puedo decirle a una salida digital que se active dependiendo de la posición de un eje. Yo le puedo decir, si fuera un eje rotativo, que entre 10 y de 0 a 360 grados, un eje rotativo, yo le puedo decir que prenda entre 100 y 150. O que a partir de 150 prenda cierto tiempo. Y esto tiene que ser muy rápido. Para aplicaciones tiene que ser muy rápido. Entonces todo esto funciona a través de la comunicación IRT, Isócrono Real Time Communication, a la cual están ligadas todos estos objetos tecnológicos, para que sea muy rápido y eficiente. Bueno, y para esto, pues es importante mencionar que la periferia, el módulo de entrada y salida, debe de cumplir con estas características. Si fuera el Semantic Drive Controller, pues ya las tiene integradas, y si fuera una CPU tecnológica, habría que considerar algún módulo con entradas rápidas. También podemos tener cam tracks, así para habilitar salidas dependiendo de la posición de un eje o varias posiciones para algunas aplicaciones. Y lo podemos modificar también. Y la entrada de medición, aquí ya no voy a invertir tanto tiempo porque lo explicamos en la aplicación del packaging, pero aquí nos sirve para conocer con precisión y muy rápido la posición de un eje cuando detectamos alguna señal por un sensor, como la marca de impresión, ¿no? Que es el ejemplo más directo.
¿Y qué también podemos hacer con la CPU? Podemos tener torque, limitación de torque, por ejemplo, para hacer el homing de un eje, quizá en el mecanismo no se pueda tener un sensor por alguna cuestión, no sé, temperatura o alguna otra. Entonces la manera de hacer el homing, pues quizás sea mover el eje hasta que colisione con, o bueno, hasta que tope con alguna contraparte mecánica y en base al torque, pues decir, ah, ya llegué al límite y ahí está mi homing, ¿no? Y detenerlo. Obviamente todo esto limitado a un torque seguro. O también, pues, para ejercer cierta fuerza controlada a algún proceso, como quizá algún tapado o la unión de algunos bujes, quizá también ahí. Sí. Bueno, y algo nuevo también es la, es sí, como el Cross PLC Synchronous Operation, que no es otra cosa más que poder transferir el set point de un control, de un, perdón, imaginen que tenemos una máquina con muchísimos ejes, tantos que una CPU no podría gestionar la sincronización de ellos. Entonces ahí tú necesitas otro CPU. Y para sincronizar toda la máquina en un ciclo IRT, tú puedes hacer que un eje que está controlado por una CPU, en este caso el de hasta la derecha, transfiera su set point a las otras CPUs para que los ejes de esas CPUs también se puedan sincronizar al mismo. Eso es algo nuevo que podemos hacer ya aquí con la 1500T, a partir de la versión de firmware 2.8 y con TIA D16. Ahí quizá o sea, es importante decir que tú puedes tomar el maestro de alguna CPU que no necesariamente sea tecnológica, como en este caso, pero del lado opuesto, la CPU que tiene el eje que se va a sincronizar sí debe ser tecnológica. Y listo. Bueno, y también algo muy importante que tenemos es la capacidad de simulación. Nosotros utilizamos la herramienta de PLC Sim Advanced, que nos permite tener una instancia virtual en la computadora. Y a diferencia de PLC Sim normal, pues ahí puedes validar temas de comunicación de PCUA y sobre todo tienes tiempo virtual, que es importante para las aplicaciones de motion control. Y aquí si tú tienes activado en tu objeto tecnológico la simulación, pues puedes tener tu configuración del drive y poderlo simular sin tener que cambiar tu proyecto a ejes virtuales, ¿no? Y también algo que tú puedes hacer aquí es implementación de ejes virtuales, los cuales no están ligados a ningún drive, pero pueden ser útiles para la ingeniería o quizá para el maestro de alguna máquina. Y también a veces para filtrar señales, pues también son útiles. Okay. Bueno, ya hay distintas maneras en las que nosotros podemos conectar un encoder a la CPU tecnológica a las que ustedes se podrían enfrentar, ¿no? El primer escenario que podemos tener es tener Profinet, comunicación vía Profinet con el drive, con nuestro servomotor, y el set point del encoder pues va directamente al drive y ya a través de Profinet a la CPU. Otro escenario es que podemos tener el servo o el motor y un encoder Profinet montado en algún otro punto de la mecánica con el cual queramos hacer el control, y ese a través de Profinet lo ligamos aquí y en el objeto tecnológico hacemos esa selección. Y como, ok, el otro punto es que pueda tener un encoder que no sea Profinet ni Drive Click, que quizás sea incremental, y yo puedo tener un módulo, un terminal módulo que va a detectar esa señal y ya a través de Profinet se va a ir al PLC y ahí ya lo podemos gestionar para hacer el control de posición. Inclusive también podría hacer controlar un eje con un set point analógico, igual recibir el feedback con un terminal módulo. Esto es útil presentarlo y que ustedes lo tengan en mente, sobre todo cuando quizás sea algún tema de retrofit, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro portafolio la capacidad de adaptarnos para distintas estrategias para poder colocar el controlador y el drive. Okay. Bueno, antes voy a cambiar a TIA Selection Tool. Bueno, aquí les voy a mostrar muy rápido cómo puedo hacer un dimensionamiento de una aplicación de 1500T.
Aquí lo que ustedes están viendo es TIA Selection Tool, nuestro catálogo inteligente, el cual es gratis también. Y aquí yo ya tengo definidos 3 ejes, eje X, Y, Z y un auxiliar. Estos ejes, si abro un eje, pues están configurados en el Configurator TT, Drive Technology Configurator, que es una herramienta online, la cual ahorita no voy a entrar, pero cuando TIA Selection Tool está ligado a esa herramienta, tú le das clic ahí y puedes ver la configuración del eje. Aquí yo ya tengo estos ejes configurados, en este caso es un 210. Aquí yo ya tengo el servomotor y todos los números de parte para que al final yo pueda tener mi listado completo. Entonces aquí yo voy a añadir un controlador, está en Advanced Controllers 1500 y bueno, aquí referente a Motion Control, lo primero es si va a requerir si Motion Control o no. Aquí nosotros el primer paso es decirle que sí. Y si va a requerir aplicación Safety, aplicación de seguridad o estándar, en este caso lo voy a dejar estándar. Y en el momento que yo le pongo aquí que sí quiero utilizar Motion Control, me aparece esta pantalla de Motion Control que es la relevante para nosotros. Entonces, ahí lo que vamos a controlar es un roller picker con 3 ejes. Les voy a mostrar aquí en TIA Selection Tool. Ahorita vamos a hacer un dimensionamiento para controlar este robot, este sistema cinemático. Entonces aquí, pues nosotros tenemos que este objeto cinemático, un roller picker, pues está constituido de la siguiente manera. Necesita 4 servomotores, los cuales van a mover estos, estos, estas poleas acopladas por bandas, por las cuales nosotros podemos tener este movimiento en este plano, en XY, y para el hacia adentro y hacia el final de la pantalla, pues es un eje lineal, para el cual necesitamos otro eje. En este caso está asignado al eje 3 y así sucesivamente. Entonces necesitamos ese objeto cinemático, ¿no? Me voy a ir aquí a TIA Portal. Entonces algo muy importante aquí es el ciclo de Motion Control, porque ese va a repercutir directamente en la performance requerido por la CPU. Aquí pues las aplicaciones en su mayoría van entre 1 o medio milisegundo cuando es muy muy rápido. Nuestra CPU 1517, la más poderosa, puede tener 50 microsegundos. Una aplicación rápida normal puede ser entre 1 y 2 milisegundos y una lenta 4 milisegundos. Aquí también es muy importante pues considerar el performance del drive. Por ejemplo, un B90, que es el más sencillo, pues no te puede dar más está su rango de trabajo en cuanto a este ciclo de motion control es 4 milisegundos. Entonces, pues no tiene mucho sentido tener una CPU muy grande y tener ejes B90 porque pues no te puede dar ese performance, ¿no? Salvo que sea un número de ejes muy grande. Entonces, lo primero es este ciclo de motion control. Ahorita lo voy a dejar en 4. Después, el siguiente punto es qué vas a hacer con los ejes. Y aquí te preguntas si necesitas un eje de velocidad. Ahorita no necesitamos. ¿Cuántos ejes de posicionamiento cinemático requieres? Ahorita son 4 para mover los 4 ejes. Y aquí, bueno, aquí es importante decir que para controlar la cinemática tienes que crear antes los ejes de posicionamiento, ¿no? Ok. Ok, si hay alguna leva, si hay alguna leva que nosotros necesitemos, ahorita no. Y, perdón, aquí se me olvidó. Aquí al inicio también tiene otra pestaña donde dice si es Motion Control estándar, avanzado o avanzado con Safe Kinematics. Ahorita le voy a poner en estándar y ahí ya, por esa razón no me aparecía habilitada esta ventana.
Entonces ya tengo mis ejes de posición, tengo aquí las levas y utilizaría, y aquí viene la cinemática. Como mencionamos antes, pues nosotros tenemos un rango muy amplio de cinemáticas estándar que podemos utilizar en Teaportal. En este caso, este roller picker, pues sería 3D, porque tenemos X, Y, Z, y podemos girar la ornamental, entonces sería 1. Y aquí está bien. Y si tuviéramos un encoder externo, por ejemplo, aquí lo ponemos. Si tenemos alguna entrada de edición, cam track, todos esos objetos tecnológicos es importante que estén considerados aquí en esta selección. Entonces, del lado derecho, como pueden ver, pues me aparece el porcentaje de utilización por motion control de la CPU. Y quiero que vean que ahorita, con esta selección, pues me aparece desde la 1511T hasta la 1517, ¿no? Pero si yo disminuyo el tiempo de ciclo de motion control, ya no me aparecen todas las CPUs. Entonces, este ciclo es un parámetro muy importante. ¿En función de qué va? Pues de qué tan rápida tiene que ser la máquina, ¿no? Por ejemplo, si es packaging, son 300 operaciones por minuto, pues un ciclo de 4 milisegundos quizá no sea suficiente, ¿no? Entonces ahí, para este dimensionamiento, pues cuentan con nuestro apoyo. Y aquí nosotros nos podemos dar. Inclusive si yo aquí le doy clic, tengo como que un wizard. Por ejemplo, voy a elegir esta, ¿no? Voy a elegir esta CPU, la 1515T2, y cuando yo le dé clic aquí, pues aquí puedo ver un resumen de lo que está utilizando. De sus 2400 recursos de motion control, con todos esos ejes de posición, que son 8x4, 80x4, 320, y los recursos avanzados de motion control, que serían los objetos cinemáticos, que consumen 30 cada uno, pues tengo 30 de 20. Con este ciclo de motion control, pues aquí ya me dice que el porcentaje que está utilizado por motion control, que es 43.58%, lo cual está adecuado, ¿no? Esta es una configuración segura. Inclusive aquí te da los criterios de selección para descartar una CPU o la otra en función de lo que pusiste. Okay. Y aquí es la manera adecuada en la que podamos utilizarlo. Bueno, y la manera de elegir todos estos ejes, pues es considerando los ciclos de motion control. Y aquí habría que recordar el workshop que se dio la semana pasada desde el mencionamiento mecánico de estos sistemas de ejes, que puede ser en Sizer, como se vio en esta ocasión, o en el Drive Technology Configurator. De esta manera nosotros podemos tener en una sola herramienta de selección nuestros drives y nuestro controlador. Ok, ahora voy a voy a cambiar a TIA Portal. Y aquí les voy a mostrar rápidamente cómo se puede configurar o cómo se ve en TIA Portal el Semantic Drive Controller. Entonces aquí en Devices and Networks, pues yo tengo una HMI normal, y cuando yo integro mi Semantic Drive Controller me va a aparecer una CPU 1507D en este caso, y nuestro Synamics integrado, sí, muy similar al Cmotion. Y aquí en mi árbol de proyecto, pues yo tengo mi PLC, si se fijan, tiene la misma estructura. Pues aquí tiene la misma estructura que un PLC normal, solo que al final, pues tiene aquí nuestro drive integrado con estos ejes. Entonces aquí voy a cambiar. Bueno, primero me voy a la configuración del drive. Y aquí tengo el drive y aquí, bueno, este ya está configurado. Tengo mi unidad de control. Tengo dos Double Motor Modules para controlar 4 servomotores. Y aquí en el S120, cuando son potencias bajas, tú tienes la opción para ahorrar espacio de utilizar el motor módulo doble y controlar 2 motores. Voy a añadir uno más para que veamos cómo se integra. Y pues aquí en el catálogo de hardware voy a seleccionar en el motor módulo. Aquí voy a seleccionar Double Motor Module. Este Double Motor Module es estándar, igual que los que utilizaría una CO normal.
Bueno, ya que tengo un Double Motor Module, como elegí uno doble, tengo que elegir en cada slot el motor module que necesito. Entonces, ya que puse mi configuración del motor module, aquí yo tengo todas las opciones. Entonces voy a elegir, por ejemplo, el de hasta abajo, ¿no? Listo, ya lo elegí. Y en cuanto yo pongo ese motor module, pues aquí ya voy a poder configurar el motor. No voy a ir, tengo ese motor module, ok. Como voy a ir aquí, pues aquí ya tenemos el voltaje y listo. El siguiente punto es poner el motor y pues aquí en el catálogo de hardware pues ya tenemos casi todo nuestro portafolio de motores. En este caso me voy a mantener con un FK7, el cual yo con drag and drop lo pongo en ese slot del motor module y aquí yo ya puedo seleccionar el motor. Y aquí yo ya tengo todas las opciones. Por ejemplo, ahorita pues podría filtrar si quisiera si mi servo es con drive click, perdón, sin freno, con fecha, me equivoqué, aquí está es la pestañita del encoder. Entonces, si quisiera que fuera drive click y multivuelta, pues aquí yo lo pongo y ya me los filtra, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo elegir el motor adecuado. Y aquí ya lo puedo tener. Y como pueden ver, pues, bueno, para los que no sepan, las líneas que ven aquí azul son las conexiones drive click. Drive click es el protocolo basado en Ethernet por medio del cual se comunican los elementos de los drives. Y hay que seguir ciertas reglas en cuanto a la topología para poder comunicarnos entre los módulos, las cuales este wizard de selección pues las considera y ya las pone esas conexiones, una propuesta de esta conexión en base al estándar. Entonces así es como lo podemos tener integrado. Que algo bueno de tenerlo del Semantic Drive Controller es que el upgrade de firmware de una o de otra, de la CU320 o del PLC, pues pueden ser de manera independiente. Tú puedes mantener el firmware de la CU320 integrado independiente de la PLC, de la versión de firmware del PLC. Algo importante también es que esta CU integrada no tiene funcionalidad de posicionamiento independiente como una CU320 estándar, ¿no? Como esta está integrada al PLC, pues no tiene mucho sentido que tenga esa funcionalidad, ¿no? Y pues sí, y eso también ayuda a que sea más económico. Y sí, esa sería la parte del Dynamics Drive Controller en TIA Portal. Y bueno, aquí solamente, bueno, aquí yo tengo previamente mis objetos de posición para configurar para controlar ese objeto kinemático, el roller picker que ustedes vieron. Si no lo tengo, voy a abrir el segundo. Aquí para que vean cómo se liga y cómo es un objeto tecnológico de posicionamiento. Pues aquí de inicio, pues yo defino si es rotativo, lineal o virtual. En este caso es rotativo porque son poleas. Si quiero que se pueda simular o no, en este caso está activado. Y si quiero el módulo, ahorita pues como necesitamos más de una vuelta, pues no es importante. Si lo activara, pues pasaría a 360 y empezaría en cero la cuenta otra vez de posición. ¿Cómo ligo ese objeto tecnológico al drive? Pues aquí ya tienen la opción de drive. Y aquí, al configurar ese eje, esa CU integrada, pues ya tengo disponibles los ejes que yo tengo, que ya configuramos anteriormente. Entonces ya está integrado. El telegrama que pone por default es el 105. El telegrama es la estructura de datos en la cual están las palabras de control y de feedback que intercambia un drive y el PLC. Este telegrama es estándar de Siemens y es el mejor que podemos utilizar para aplicaciones de motion control porque él
con este telegrama tenemos esta opción de Automatic Apply Drive Values During Configuration. Eso significa que tanto para el encoder como para el drive, todos los valores de referencia, de velocidad, de resolución del encoder, los actualiza automáticamente en el controlador, acorde a lo que tengamos en el drive, y pues ahí batallamos menos. Aquí definimos toda la mecánica, los valores de default de la dinámica, emergencia, límites de posición, si quisiéramos tener un límite de hardware, active homing, lazo de control, la ganancia, si queremos habilitar el position control en el drive DSC, solo cuando es drive Siemens, y aquí tenemos esa opción, no solo en el PLC, y con temas de monitoreo, todo eso lo tenemos aquí, diagnóstico. Y luego aquí en el roller picker, en configuración, ya que tengo esos 4 ejes, pues únicamente es seleccionarlo. Y aquí, ¿qué opciones tengo? Ahí tenemos el roller picker, pero tenemos todos estos. Roller picker 3D, brazo articulado, delta picker 2D, inclusive si no estaría ahí lo que necesitamos, por medio de ecuaciones se puede poner alguna cinemática que tengamos. Y así funciona. Y pues a ver, de tiempo, ya solo les voy a mostrar una aplicación de, bueno, esta aplicación funcionando. Neto, antes de iniciar la sesión de, bueno, responder a todas las preguntas que hayan podido tener. Neto, ¿me ayudas, por favor, a poder compartir el escritorio de mi otra computadora? Listo. Gracias. Listo. Bueno, aquí yo tengo ese proyecto, tengo ese, ¿ya pueden ver la pantalla? Ya, listo. Perfecto. Sí. Bueno, aquí ustedes pueden ver ese proyecto con estos ejes de posición y ese objeto tecnológico. Y aquí lo que también les quería mostrar es que nosotros tenemos ya disponible en TIA Portal, y también es gratis, pues este visualizador en 3D donde podemos ver los movimientos de nuestra cinemática y poder avanzar un poco o confirmar que nuestra programación haya sido adecuada. Entonces aquí, para esta aplicación, yo tengo, bueno, aquí yo tengo una tabla para poder iniciar esta aplicación. Pues aquí, bueno, tengo este programa, que es un ejemplo de aplicación, por cierto, que ustedes pueden descargar de la página de soporte y les puede servir como referencia para ver esta funcionalidad o como base inclusive. Pues yo tengo los bits para encender esta modalidad, encendido de eje, reset, el referenciado. Ahorita ya están habilitados y referenciados, y pues aquí yo puedo usar esta señal para iniciar este movimiento. Entonces, como pueden ver aquí en este graficador, pues ya está ejecutando cierto código. Ahí, también para que sepan, esa fuente o esos comandos vienen por medio de un código G que se importó a un bloque de datos, el cual está, más bien, y en ese bloque de datos pues están todas las coordenadas de cada uno de los puntos y cómo se tiene que mover de punto a punto para poder tener ese patrón, ¿no? Entonces aquí, mientras este se está corriendo en paralelo, pues les voy a mostrar aquí cómo está eso en el programa. Bueno, aquí esto se está ejecutando con una librería que se llama el King Control, la cual ustedes pueden descargar, y pues ahí tú puedes poner cada una de las coordenadas de cada uno de los puntos en un tablo, que es aquí. Por ejemplo, para poder tener eso, pues son
Son muchos comandos, son alrededor de 2000 comandos de posición. ¿Y cómo funciona cada uno de esos comandos? Pues primero tú le dices si ese sistema, si ese movimiento va a ser lineal o circular, si es relativo y absoluto. Tú pones ahí las coordenadas de destino y también puedes poner la velocidad con la que quieres que se muevan, cómo quieres que sea la transición entre uno y el otro, y todo eso ya lo tienes integrado aquí para que tú no tengas que batallar con una gestión de comando individual de punto a punto, ¿no? Que también lo puedes hacer así. Entonces aquí este se encarga de toda esta gestión. Y pues tú puedes tener esta resolución o ese tipo de perfiles inclusive, ¿no? O también puedas tener solo para alguna aplicación de pick and place, ¿no? Para tomar producto y tomarlo. Entonces esto solo es para que vean el potencial y bueno, todavía hay un nivel más allá de simulación que es virtual commissioning, comisionamiento virtual, en el cual si tuviéramos este roller picker, pues también pudiéramos ver cómo interactúa con variables del mundo físico, ¿no? Como propiamente una pieza que toma o esperar a que se detecte un sensor. Todo eso también ya es posible con otra herramienta complementaria que es Mechatronics Designer, en la cual no voy a ahondar más hoy, pero habrá otra sesión, otro webinar a mediados de mayo, en el cual podamos contar con su presencia, que va a ser a detalle esa solución, con un ejemplo práctico y cómo funciona. Y pues, bueno, ya antes de finalizar e iniciar con las preguntas y respuestas, en un proyecto de TIA Portal, con una CPU tecnológica o estándar que tenga temas de motion control, en el árbol de navegación del proyecto, hay una pestañita que se llama Program Info. Si yo la abro, pues aquí yo tengo como que un resumen. Yo tengo un resumen de cómo se están utilizando los recursos de este PLC. Y hay uno que son Motion Control Resources. Pues aquí dice los que tiene disponibles, los que se están usando, y aquí te dice cómo se están usando. También es como una referencia. Y pues bueno, bueno, eso sería todo por mi parte. Traté de irme rápido. Espero que haya sido claro para todos. Y pues vamos a ver las preguntas y respuestas que ustedes tengan. Si hay algún tema posterior en el que quieran ahondar, pues cuentan con nuestro apoyo. ¿Puedo volver a la pantalla de inicio, Neto, por favor? Sí. Ok. Bueno, y en la presentación que les haremos llegar en unos días, pues incluyo este slide donde hay algunos links de interés relevante a aplicaciones de Motion Control, sobre todo este de Application Examples, donde si ustedes le den clic aquí, nos va a llevar a este link, donde ustedes pueden tener un overview y los links de todas las aplicaciones que hay ya desarrolladas para esta 1500T, como este ejemplo de Kinematics, que es este, o para si quieren hacer solamente un guiding o un ejemplo de Measure and Input, aquí hay manuales y ejemplos de aplicación que pues son muy útiles para darnos una idea de cómo funciona para el momento de hacer ingeniería. Y pues aquí les dejo mis datos y vamos a ver las preguntas y respuestas. A ver, bueno, esta ya la contestó Ernesto. ¿Se puede usar un 1500 para controlar un B90? ¿Controlar un 120? Sí, sí se puede. Lo que, como dice Neto, lo importante es ver qué funciones de motion va a requerir, ¿no? Si está dentro de las capacidades de una CPU estándar, sin problema. Y sí, el Synaptic Drive Controller solo está en TIA Portal.
Mm, A ver, aquí hay otra pregunta. En físico, ¿los cables Ethernet normales tienen algo en especial? Físico, los cables Ethernet con normales. Mm, Bueno, respondiendo a esa pregunta, supongo que va en función de drive click, que es cable Ethernet. La diferencia en un cable normal Ethernet con el de drive click es que el de drive click tiene 24 volts y si no, pues son iguales. Si no es drive click, son iguales. Y es posible realizar una aplicación de torque roscado de una tapa y que yo pueda cambiar el torque de roscado desde un HMI. Sí, sí se puede. Y ahí hay que, sí se puede con una 1500. Ahí solo hay que ver que el drive Siemens pues tenga ese telegrama. Y pues ahí, pues en principio puede hacer desde un B90 hasta un S210 o un S120. Ahí lo podemos hacer. Y sí, con esa función que pusimos de bloqueo más bien de torque limiting, tú puedes hacer que un eje avance hasta que mantenga ese torque. A medida que se va acercando o en esta aplicación tapando la rosca, pues el torque va a ir incrementando y cuando llegue al límite, pues ya no te va a dar más límite y va a dejar de moverse el servo, ¿no? Hasta que tenga el torque seleccionado. ¿Cómo se puede ligar el drive configurator al selection tool? Cuando tú bajas el DIA Selection Tool y tú configuras un eje, ¿no? te lleva directamente al DT Configurator Online. Entonces, cuando tú tienes este portal, ya está ahí. Mira, déjame, te muestro aquí, rápido. Aquí, mostrar dispositivo, tecnología de accionamiento. A ver, un nuevo dispositivo, tecnología de accionamiento. Y aquí en esta pantalla te dice, tienes varias opciones de cómo elegir ese controlador. Si, por ejemplo, si es en Sizer o si quieres hacerlo con el configurador DT, Drive Technology Configurator. En este caso, pues yo elegiría la opción Dynamics Dynamics con Drive Technology Configurator y aquí te aparece el link. Tú le das clic y te lleva directamente a esa pestaña. Más bien ya lo tiene. Y, y pues ahí ya puedes hacer la selección. Igual ahorita que se cargue, hago algo muy rápido. Y se puede hacer la aplicación de Kinematic Picker con una CPU tecnológica y Drive S210. Sí, sí se puede hacer. Y de hecho es como el mejor escenario porque el S210 solo puede trabajar con una 1500, no tiene necesidad de standalone. Entonces sí, de hecho está bien. Y luego, mm, aquí entonces ya nos abre esta pestaña del, del, del Drive Configurator. Y pues aquí tú ya tienes un filtro. Por ejemplo, si tú ya tienes más o menos idea de la aplicación, pues puedo ponerle aquí, movimiento discontinuo. Este, yo quiero que sea un S210, del lado derecho aquí yo lo pongo. Aquí yo pongo, pues no sé, algunos otros detalles. Pues yo quiero comunicación, pues quiero que sea Profinet. Quiero que tenga un encoder absoluto, que sea, bueno, pues que no tenga safety, encoder absoluto, ya le puedo dar continuar. Y bueno, mientras voy a seguir con las preguntas. ¿Se puede migrar un proyecto de Simotion Scout a TIA Portal? Bueno, ahí hay una versión de Simotion Scout TIA que se puede montar sobre
sobre TIA Portal, pero así tal cual un proyecto transparente, no. Igual habría que revisar ahí si tienes esa necesidad, igual y podemos, eres Ramón, podemos revisarlo después. Y luego, bien específico a los detalles que tenga. Sería excelente un webinar de TIA Selection Tool, sí sería muy bueno. Sí, igual ahí ya contestó Ernesto, pero igual para alguna necesidad futura, pues con el responsable de la zona te podemos apoyar. ¿Por qué en el ejemplo de Roller Picker en la ventana de recursos de PLC aparecía que el Roller Picker consume 0 recursos de Motion Control? Ok. Bueno, es que los recursos de Motion Control hay dos tipos. Están los estándar y los extendidos. Aquí voy a volver a... Bueno, para la persona que preguntó acerca de TIA Selection Tool y cómo está ligado al DT, pues ahí está la pestañita y aquí tú ya puedes complementar la selección de tu servo y al final, pues ese listado te aparece ahí como un eje, ¿no? Con el nombre que quieras. Aquí ya está con flecha, sin flecha y demás. Pues aquí ya lo voy a cancelar. Bueno, inclusive podrías partir, y que sería lo mejor, de la selección del eje, podrías partir de un ejemplo de perfil de movimiento que tengas con la inercia y el peso de lo que vas a mover. Eso sería lo mejor. Y aquí en 1500, en Motion Control, si yo me voy a esta CPU, me equivoqué. Mira, aquí hay los recursos de Motion Control, hay de dos tipos. De recursos de Motion Control estándar, que son 2400. En este caso, pues cada eje de posición son 80 y como son 4, tenemos 320, entonces tiene 320 de 2400. Y los recursos avanzados de Motion Control están aquí, que son 30 de 120. Ahí un objeto cinemático está dentro de estos recursos y consume 30. Si tuviera ahí un roller picker y un gantry 3D en la misma CPU, serían 60, ¿no? Y en esta CPU puedo controlar máximo 4 objetos cinemáticos. Una leva consume 2. Entonces, ¿qué consume cada objeto? También viene en la presentación, pero por eso no te aparecen ahí. Y ¿qué otra pregunta? ¿Hasta qué distancia máxima se recomienda entre el controlador y el motor? Pues ahí depende de la especificación de cada drive. Por ejemplo, el B90 puede tener hasta máximo 30 metros. Un S210 puede tener máximo 50 metros y un S120 pues ya, bueno, ahí ya es muy, como el S120 ya funciona con muchos tipos de motores, pues ya depende de más factores, pero sí hay que revisarlo y de la aplicación. Pero si fuera un motor de inducción, por ejemplo, y la distancia fuera muy larga, para alguna aplicación de bombeo, por ejemplo, pues hay elementos que se pueden incluir a la salida, como un reactor a la salida para incrementar esa distancia. ¿Se puede usar 1500T con drive de otro fabricante? Sí se puede, solamente que pues la funcionalidad, como el Drive Select, como el Dynamic Servo Control, pues está específico para el, para el 1500 con Drive Siemens, y pues los telegramas estándar Siemens, que es con los que puedes tener una mejor performance, pues no necesariamente van a funcionar con los de otro fabricante. Y el diagnóstico y la integración pues va a ser más sencilla con un Drive Siemens porque todo lo tienes en TIA Portal, ¿no? Para un sistema cartesiano de 3 ejes que manipularía un atornillador, ¿qué PLC me conviene utilizar?
pues dado que es un sistema cartesiano, un cinemático, debería de ser un, un, una CPU tecnológica, depende del ciclo de control, podría ser una 11T, la más pequeña, o dependiendo si hay X adicionales. Pero ahí lo que hay que tener especial atención es en esa fuerza de proceso que va a requerir ese atornillador. Y si hay un número máximo de objetos tecnológicos en el 1500T, o depende más de los recursos de la CPU. Pues ahí depende de qué vayas a hacer con esos recursos de la CPU. Por ejemplo, el 1511 tiene 800 recursos. Un objeto de velocidad son 40 recursos. Entonces yo podría tener hasta 20 ejes de velocidad. Pero si quiero hacer objetos tecnológicos de posición, un objeto tecnológico de posición consume 80 recursos. Entonces máximo podría tener 10. Y por otro lado está el ciclo de motion control. También ahí hay que evaluar en TA Selection Tool si para el ciclo de motion control es suficiente esa CPU para el número de objetos tecnológicos que tenga. ¿Okay? Los accesorios del Cmotion son compatibles con los del Drive Controller como TV, TM y SMC. No, no son compatibles. Particularmente las Terminal Boards y las Terminal Modules no. Toda la periferia que se utilizará en el Simatic Drive Controller es Simatic estándar, como una ET200SP. Todo nuestro portafolio se puede incluir de manera normal. Y la SMC, pues esa más bien va del lado de la CU, y esa sí se podría utilizar porque es para convertir una señal de drive click para que sea entendible con el sistema S120 que convive con el Simatic Drive Controller. Entonces una SMC sí, pero cae más en el lado del Simatic, y la Terminal Board que se ponía en el Cmotion, definitivamente no. Y pues creo que ya son todas las preguntas. Pues si no hay algo más, pues muchas gracias a todos. Todavía hay más preguntas abajo de esa. Ok. Gracias. A ver, ¿en qué lugar puedo tener más información acerca de Virtual Commissioning? Gracias, no lo sabía. Pues va a haber un workshop, un webinar similar al de hoy, enfocado a Virtual Commissioning, y será, si no me equivoco, el 15 de mayo. Pero igual esténse pendientes al correo que les hacen llegar el equipo les hace llegar con las invitaciones. Si no me equivoco, es el 15 de mayo. Y si tienes una necesidad más que no se acomode esa fecha, pues te puedes poner en contacto con nosotros y lo revisamos. Tengo bueno, esa es una presentación. Igual hay te voy a compartir un link voy a juntar en la presentación un link con varios ejemplos de Virtual Commissioning. Tengo un PLC 300 que trabaja controlando un módulo marca SEO para movimiento de un eje. Bueno, ahí no entendí bien la pregunta. No, es que la pregunta continúa abajo, es que la puse en dos. Ok, es una. ¿Puedo migrar el programa del 300 al 500 para eliminar el PLC S7300 y el módulo SEO? Pues no, el S7300 no tiene los mismos objetos tecnológicos. No, seguramente, yo creo que esa aplicación está así con el GCD, quizá el que hace el posicionamiento está de manera centralizada en el drive. Entonces, si queremos usar objetos tecnológicos, muy probablemente no, pero ahí te podemos apoyar igual, y podemos platicarlo más a detalle y ver las consideraciones del sistema, ¿no? Hay otra pregunta intermedia. ¿Es posible hacer programas DSC en el Dynamics Integrator en la CEU 320? ¿Cómo? ¿Es posible hacer programas con DSC en el Dynamics Integrated como en la CEU 320 Raya 2? El DSC es Diagram Control Charts, y es como una funcionalidad que tenemos en la CEU 320 para poder hacer quizá
alguna lógica, conexionamiento de señales, inclusive un guiden y demás. Y esa funcionalidad no la tiene el Synamics Integrated integrada. Está totalmente diseñada y optimizada para trabajar con el CPU 1500T integrado. Bueno, ya creo que ahora sí ya son todos. Antes de finalizar, cuando estaba en la parte de TIA Selection Tool, no seleccionamos un Synamic Drive Controller porque ese va a estar incluido en el TIA Selection Tool a partir de la versión que se liberará en junio. De aquí hasta esa fecha, si hay algún requerimiento, pues con mucho gusto nosotros los podemos apoyar. Y listo. Pues gracias a todos. Una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos al inicio. No sé si quieres decir algo más, Neto. Sí, claro. Creo que todavía hay unas cuantas preguntas, pero no estoy seguro si ya tal vez nos estamos excediendo el tiempo y tal vez las personas tengan algo más que... Pues, ¿dónde están? Igual, más abajo en la sección de preguntas y respuestas. Pues la última que tengo ¿es posible hacer programas DSC en el Synamics Integrated como en la CEU320? Bueno, entonces si quieres te las puedo leer yo. Okay. O igual están en el chat. No, bueno, aquí van. Creo que sí. Creo que sí. Ya las... Ok. No. A ver. El CPU 1200 está muy limitado en esa aplicación. Pues en cuanto a funciones de motion control, el máximo que puedes tener es posicionamiento. Puedes tener control de posicionamiento absoluto y relativo como objeto tecnológico. Ya sincronización de ejes como tal, para eso ya necesitarías un 1500 estándar o 1500T, dependiendo de qué vayas a hacer. Algo importante ahí es que en cuanto a motion control es el ciclo de la aplicación. Para una aplicación de motion, normalmente hablábamos entre 4 y 2 milisegundos. Y eso es porque es comunicación IRT. El 1200 no tiene comunicación IRT, únicamente RT, y eso tiene un máximo de 10 milisegundos. Entonces, si tienes una aplicación de 1200, lo ideal es tener un drive P90 que también está acorde a esos requerimientos, ¿no? Sin embargo, si por potencia o algo más requieres un drive más con otro performance, pues también lo puedes comunicar sin ningún problema. Únicamente no vas a poder tener más de 10 milisegundos. ¿Y dónde se puede encontrar la funcionalidad de cada telegrama? Pues ahí hay en el manual de la 1500T puedes ver la descripción de los telegramas, o igual en el Synamics S120 tú puedes ver esa descripción. Y pues las diferencias principales pues son, por ejemplo, la información que intercambia, ¿no? Si te permite tener control de torque, pues vas a intercambiar esas señales, o si te permite tener el DSC, es un telegrama específico y todo eso. Pero la recomendación es mantenernos en los telegramas estándar de Siemens, y en el list manual, que es un manual que está ahí en soporte, en CIOS, nuestra página de soporte del S120, también viene esa descripción. Y si necesitas información de algún telegrama en particular, pues también con mucho gusto, o algún tema puntual de un telegrama, con mucho gusto. ¿Será posible también dar un curso de motores después? Pues seguramente ahí, no estoy seguro si ya fue o también está planeado. Igual. Está planeado para el 7 de mayo uno de motores. Es especialidad en motores de inducción Simotics para la industria. Okay. Pues próximamente estará anunciándose en las redes sociales. Ok, gracias, Mimi. Eso para un curso de motores de inducción. Y si fuera un tema de motores, de servomotores, pues también todavía algunos workshops pendientes. Va a haber uno la próxima semana de cómo integrar los drives a TIA Portal. Igual y ahí podemos hablar un poquito más de eso. Y bueno, creo que ahora sí ya. A ver, otra pregunta. ¿Este drive controla motores de corriente alterna? Sí, ahí los servos y puedes tener un motor de corriente alterna. De hecho, los servos son de corriente alterna. Lo que es el drive es alimenta 440, el S120 tiene un rectificador interno
que, que un rectificador que alimenta los motor modules con corriente directa a 600 volts, por ejemplo, si está por 240, y lo que hacen los motor modules o un drive es, a través de su electrónica, pues modular esa corriente, enviar una señal modulada en frecuencia al drive que va a emular una corriente alterna a partir de corriente directa. Así es como podemos controlar la velocidad con ese control de frecuencia de pulsos y ancho de pulsos para hacer variar el voltaje y la velocidad. Pero sí es para motores de corriente alterna, y el S120 en particular pues se puede utilizar para controlar motores de inducción también, no únicamente servos como el S210. Sí, se podrá ver el webinar regrabado ahí. Sí, ese también ya lo contesté. Gracias. Para todos aquellos que no han leído los comentarios que hemos puesto, va a haber un repositorio en donde estén grabados, donde estén puestas todas estas grabaciones de los webinars, tanto este como los anteriores que hemos dado en las últimas semanas. Va a ser en la página de Siemens México. Solamente estamos a la espera de que Comunicación Corporativa nos confirme esta nueva página, y todo el mundo podrá ver estas grabaciones si no tuvieron oportunidad o si se tuvieron que salir antes. No se preocupen, esas estarán ahí. Creo que hay otra pregunta que se nos pasó, es el Simatic Motion, me imagino que es Simatic Drive Controller, ¿se puede usar como CPU sin usar un PLC y conectarla con una ET200 para recibir señales? No estoy muy seguro de haber entendido bien, pero sí se puede colgar a la red de Profinet la periferia descentralizada sin problemas al Drive Controller. Bueno, para complementar, pues ese PLC integrado en el Semantic Drive Controller tiene toda la funcionalidad de un PLC normal. Si tú quisieras, no podrías no usar la Dynamic CEO integrada y te funciona como un PLC normal. Velo como un PLC normal tecnológico. Puedes darle algunos otros drives adicionales, S210 o B90 sin problema, conectarlo con HMI, con toda la periferia y el portafolio Semantic sin problema. Correcto. Para aplicaciones pequeñas se puede usar con un PLC 1200 y objetos tecnológicos. Bueno, eso también ya le respondió un poco José Luis, pero pues depende de las capacidades que se requiera esa aplicación y los recursos de motion control necesarios, pero el 1200 está un poco limitado en qué tantas funciones puede hacer de control de movimiento, básicamente limitado a velocidad y posición. Esta es otra también, creo que es la última ya. Para aplicaciones de seguridad, ¿se utiliza el mismo telegrama 105 o es necesario agregar un telegrama adicional? Pues ahí hay que, para aplicaciones de seguridad, supongo que está hablando de seguridad por Profinet. Ahí, pues hay distintas maneras de complementar el safety. Podría ser por entrada analógica, y por safety, si se requiere algún telegrama, alguna consideración. Así que ahí ahorita no tengo muy claro ese telegrama, pero ahí, si quieres, en breve se lo enviamos. Pero sí, en principio diría que sí. Ok, perfecto. Ok, creo que ahora sí ya estamos con todas las preguntas respondidas. Una disculpa también de antemano, no de antemano, por el inicio, no sé qué pasó con el Webex, pero lo bueno es que sí pudimos de todos modos conectarnos. En lo que José Luis busca ese detalle de lo del telegrama, voy a abrir también la encuesta de salida, así que por favor, si tuvieran la oportunidad antes de que termine el webinar, su retroalimentación es muy útil para nosotros, para saber sobre este webinar y los que hemos hecho, cómo vamos. Agradecemos realmente mucho su retroalimentación y sus comentarios.
pues debe haber, más bien, hay algún telegrama estándar Siemens que incluye esa parte de ProfiSafe, pero necesito, no lo tengo ahorita a la mano. Sí, yo Ok. hablo con esa persona después. Sí, sin problemas. Bueno, entonces creo que ya por nuestro lado ya sería todo. Nuevamente agradecemos el tiempo que se hayan tomado el día de hoy para este webinar. Esperemos que haya sido de su agrado. Y nuevamente les reitero, por favor, su retroalimentación a través de la encuesta de salida es muy importante. Y pues muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Lo estaremos viendo en nuestro próximo webinar. El día de mañana no habrá webinar, es día feriado, pero nos veremos nuevamente la próxima semana. Por favor, que tengan un muy buen día, buen fin de semana y cuídense todos. Muchas gracias. Muchas gracias también, José Luis, por tu tiempo en el webinar. Ok, gracias a todos también. Que estén bien, cuídense.